a la palabra de Dios para ir descubriendo el proyecto comunitario que encontramos en la palabra de Dios. Hemos visto primero el proyecto social, proyecto general, pero vamos aterrizando a la vida común. Aquellas personas con las que convivimos. ¿Cuál es el proyecto de Dios para la práctica o la forma de vida con los que convivimos a diario? Y aquí entramos al tema de la hermandad, al tema de la fraternidad. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 9. El Señor le dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Después de presentarnos el libro del Génesis a Adán y Eva, que estos van a valorarse sobre todo en su relación con Dios, Adán y Eva, y en su relación con el mundo, con la creación. Recuerden decir, Dios que comparte este ser que hace el mundo y pone a los seres humanos, Adán y Eva ahí, pero cuando viene también la creación de los animales, demás, el Señor está pensando en alguien que comparta, que sea semejante con el ser humano, pero crea también en favor de a los animales, a las plantas. Entonces, cuando nos acercamos a Adán y Eva, los valoramos y los vemos en su relación con Dios y en su relación con la creación. Pero enseguida ya el Génesis nos presenta otra historia, algo que acontece con los primeros hermanos. Ya los conocemos. ¿Quiénes son? Caín y Abel. ¿Qué es lo que sucede entre Caín y Abel? De alguna manera, la palabra de Dios va marcando también lo que podemos observar normalmente. Hay diferencias, aunque sean de los mismos padres, también hay algunas diferencias. Mientras uno se puede dedicar al campo o a la cacería, otro se puede dedicar al cultivo, estar más en la casa, etcétera. Lo mismo que se verá posteriormente las diferencias entre Esaú y Jacob, otros dos hermanos. Pero esas diferencias, en lugar de valorarlas como algo que puede enriquecer, tú colaboras en una parte, yo en otra, tú aportas una cosa, yo aporto otro elemento. En lugar de ver el enriquecimiento que me puede aportar el otro, entonces cuando yo escucho esa palabra otro, como que ¿qué es lo primero que surge? Celos, miedo. A ver, díganme ustedes, cuando tienen un niño que es el pequeño, que tiene quizá 2 años, 3 años, y le dicen, ¿vas a tener un hermanito? Como que no es tan fácil. Y luego más, si tiene otros hermanos que se van a burlar, ya no vas a ser el cuechado, ya no vas a ser el consentido, ya no vas a ser el principal de la casa. Tienes que compartir
a tus padres con otro, tienes que compartir bienes con otro, tienes que compartir tu cuarto con otro, o tu espacio, o tu juguete, todo, vean, compartir con otro. Esto que es mío, esto que solo tengo yo, esto que disfruto yo, cuando escucho la palabra otro, y si me quita mis cosas, y si me quita mi lugar, y si es más importante que yo, y si me hace a un lado, vean, son temores que pueden venir cuando pensamos en esa palabra otro. Hay otra persona. Y es precisamente lo que pudo acontecer en Caín, o por lo menos lo que se nos va representando o presentando aquí en este pasaje, el primer episodio de la Biblia donde encontramos una historia de hermanos. En lugar de ver Caín, que venía un hermano, tener oportunidad de jugar con alguien, de poder compartir con alguien más, de poder ayudarse, en lugar de ir viendo esto, entonces se puso a ver las dificultades que él individualmente, él particularmente podría tener. Y es ese temor y los celos y la envidia y todo eso. ¿Cuál es la decisión que toma Caín? Deshacerme de mi hermano. Esa es la forma en que yo puedo seguir conservando lo que considero mío y considerando mi espacio cuando lo veo amenazado por otro. Y entonces, para no compartirlo, para no ser parte de algo general, sino que sea mío, entonces deshacerme de mi hermano. Y entonces lo invita al campo y pues allá, dice el texto, se abalanzó contra él y lo hirió de muerte, es decir, le quitó la vida. Y entonces vendrá el encuentro, el rendir cuentas de esto, y es cuando se encuentra Dios con Caín. ¿Cuál fue la pregunta que le hace Dios? ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Cuál era la pregunta que le había dicho Dios o le había hecho Dios a Adán cuando Adán había pecado? ¿Se acuerdan? ¿Qué pregunta le hizo Dios a Adán? Adán, ¿dónde estás? Vean, no es que Dios no supiera o estuvieran jugando ahí a esconderse, no. Dios bien sabe dónde está Adán. No se trata de un lugar local, físico. Se trata de la situación propia de la persona. ¿Qué has hecho, Adán? ¿Dónde estás? ¿Qué te sucedió? Dios que quiere buscar a Adán para rescatarlo y le dice, ¿dónde estás? Ahora sucede lo mismo con estos hermanos. Dios se hace presente para ir a rescatar al hermano y por lo tanto rescatar el proyecto que Dios ha trazado para la fraternidad, para la familiaridad. Y por eso va a enfrentarse con Caín y hacerle esta misma pregunta. Como lo hizo Adán, ¿dónde estás? Ahora le hace Caín, no es dónde estás, sino ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con este hermano que yo te di? Es un don que te di, es un regalo para ti, para que te ayude, para que se complementen, para que compartan, para que empieces a saber crear algo común. Es un bien para ti que yo te he puesto, que yo te he dado. ¿Qué hiciste con él? ¿Y qué contestó Caín? No sé ni me interesa, dice por ahí, ¿no? No sé ni me interesa. O sea, no sé. ¿Cómo no vas a ver? No sé significa
no me importa. Ya asunto pasado. Diría el padre Matuli, ya es un asunto enterrado. Si lo enterrado, pues. Entonces, no me hago responsable. Yo no acepto esa responsabilidad que me has dado. Porque le dice, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y vean, precisamente, aunque sea en este sentido de rechazo, está expresando el texto bíblico la misión propia que Dios confía en el sentido de la fraternidad. Cuando se te da un hermano, cuando se te da un otro, tú puedes y tienes esa misión encomendada por Dios de cuidar. El guardián es una palabra que se utilizaba en el hebreo, goel, esa es la palabra en hebreo, el goel, se refiere al rescatador, al salvador, al protector. Entonces cuando había que rescatar quizá a una viuda, cuando había que rescatar a una pariente, cuando había que rescatar a una persona, lo que sea. ¿Se acuerdan ustedes del libro de Ruth? Ahí aparece Booz que va a rescatar esa familia. Pues ese es un goel, un rescatador, un salvador, un guardián. Aquel salmo también, el guardián de Israel que se atribuye a Dios. Tu guardián, tu rescatador, no duerme ni reposa, no descansa porque está pendiente de ti. Esa es la misión que Dios confía a alguien que lleva ese título de hermano. Y aunque aquí se habla en sentido de rechazo, ¿acaso soy yo? Pues sí. Tú lo dices, tú lo dices. Como diría después ahí en el Evangelio también, ¿acaso soy yo maestro? Tú lo has dicho, o sea, tú lo estás aceptando con tus propias palabras. Entonces ahí Caín dice, ¿acaso soy yo el guardián? Él lo sabía que sí era, pero dijo, no quiero aceptar esa misión. Entonces viene un ejemplo en Caín y Abel donde no se acepta esa misión de ser un hermano, de ser un rescatador, de ser un protector, alguien que cuida. Después, el Señor nos vuelve a contar otra historia de hermanos. Pasará también con Ismael e Isaac, pero ahí no hay tanto conflicto entre ellos. Ellos se llevaban bien. El conflicto va a ser más bien con los padres, con Sara y con la mamá. Después hay otro relato de hermanos y estarán Esaú y Jacob, que ahí sí se resalta otra vez el conflicto entre ellos y también el pleito por la bendición, por los derechos y todo eso. Pero al final de esta historia del Génesis, el Señor nos presentará en su palabra una historia de rescate de un hermano. El rescate de un hermano. ¿Cuál va a ser esa historia? ¿La historia de qué? De José. ¿Y a cuál hermano es el que hay que rescatar? ¿A quién hay que rescatar? No a ningún hermano en particular, sino al hermano en general. En general. ¿Por qué? Porque estos hermanos, ¿qué hicieron con el más pequeño? ¿Qué hicieron con el indefenso? Como hizo Caín con Abel, deshacerse de él. Deshacerse de él. Pues no nos animamos a matarlo, no nos animamos a esto, pero no lo queremos. Es un hermano que no nos ayuda, nos hace sentir mal, nos pone mal. Entonces deshacernos de él. ¿Y qué hacen? Lo venden. Ya saben ustedes toda la historia, cómo llega
José a Egipto y luego pues ahí se hacen cargo de él, le tratan mal, lo acusan, lo meten a la cárcel y ahí tiene tanto tiempo hasta que Dios rescata por aquellos sueños del faraón y logra José llegar a un puesto importante como ministro del faraón y ser de los principales ahí. Cuando bajan los parientes por grano y todo esto, tiene un encuentro muy especial, como que uno ve a José tratar a sus hermanos medio cruel, como que se estuviera desquitando, ¿no? Él luego los conoció, pero dice, no se dio a conocer. ¿Cómo los trató José a sus hermanos? De espías. Ustedes son espías, han venido a ver cómo está el país, usted trátenlos mal. Y pues ellos, no, que no so, que contando toda la historia. Y luego José, no, pues no les voy a dar nada. A ver, ¿tienen padres? Sí, que ahí está todavía. ¿Y tienen hermanos? No, pues está un hermano pequeño, pero esto y lo otro. Y pues llámenlo y tráiganlo. No, que miren, no, hasta que no lo traigan no les voy a dar nada. Y bueno, pero llévense algo, pero uno se queda aquí encerrado. Un hermano se queda encerrado. ¿Por qué deja José a un hermano encerrado? Porque ellos tienen que ir aprendiendo así como habían tomado la decisión de deshacerse de un hermano, por el bien mío, deshacerme de un hermano, rescatarte a ti como hermano, rescatar lo fraternal que hay en ti, se logrará cuando tú seas capaz de ponerte en lugar de otro hermano. Y entonces por eso uno de ustedes se queda aquí. ¿Quién se sacrifica por todos? Y nadie dice yo. No, yo no. Entonces dice José, pues tú. Él elige porque todavía no dan el paso. Todavía no son capaces de dar la vida por otro. Y José tiene que elegir y le dice, hey, tú ven, aquí te quedas aquí. Vayan y tráiganme a su otro hermano. Y van y traen a Benjamín. Y otro, váyanse otra vez a la casa y ahí le pone su objeto y lo encuentra ya en el saco de Benjamín y todo ese rollo. Pero cuando José se da a conocer, cuando están en esta dificultad de que regresar o no regresar y que le encontraron ese objeto en el saco de Benjamín y que dice José, todos ustedes se pueden ir, pero Benjamín no. Benjamín se queda aquí. Y entonces es cuando salen todos los hermanos. Nuestro padre morirá. Ya dejamos ir a un hermano. No podemos perder a otro hermano. No podemos perder a otro hermano. Y sale ahí un hermano y dice, José, no le dice José, bueno, ahí, Señor, yo me quedo encerrado. Si hay que morir, morir. Pero no hagas esto porque mi padre, nuestro padre puede morir. Entonces yo me quedo aquí y que Benjamín se regrese. Vean, cuando este hermano es capaz de quedarse y de padecer en lugar del otro, es cuando José y en el proyecto de Dios se ha rescatado la fraternidad, se ha rescatado la hermandad, se ha rescatado ese sentido del protector, del salvador, el rescatador, el guardián, porque esa es la vida fraterna. Un hermano se te da y tienes la misión de cuidar, de proteger y de establecer y acrecentar un proyecto de comunión, de vida fraterna con ese hermano. Y entonces tenemos esta historia que nos presentan los patriarcas desde la hermandad. Primero, antes de los patriarcas, pues este pasaje primero de Caín y Abel, donde se toma una decisión contraria al proyecto de Dios. No acepto la misión de hermano. A mí el otro me estorba. A mí el otro me afecta.
entonces me deshago de él. Y así ese pleito constante de los hermanos entre los patriarcas, hasta que viene el proyecto de Dios a rescatar. Y este es precisamente José, que va a ser una figura de Jesús, quien va a ser vendido por sus propios hermanos, pero él mismo va a padecer para rescatar a sus hermanos. Entonces, este pasaje de José no es solamente un rescate de sus hermanos que están padeciendo de hambre o que no tienen que comer, y él los va a rescatar para que no se mueran de hambre. No es solamente así. Es un rescate de sus hermanos, pero en su sentido profundo de fraternidad. Rescatarlos quiere decir que ellos, aquello que hicieron deshaciéndose de un hermano, logren superar, pedir perdón, reconocer su pecado y ahora ser capaces de dar la vida por un hermano. Así se rescata la fraternidad. Y ese es el proyecto divino. Ese proyecto lo tenemos más especificado con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, que también tuvo cercanía con parientes en sentido de sangre, pero él fue acrecentando este sentido de fraternidad, este sentido de comunión, este sentido de hermandad, cuando fue abriendo la posibilidad para todos. Hay un proyecto de Dios donde todos puedan ser hermanos, donde todos están llamados a ser hijos de Dios y donde aprendamos a protegernos, a cuidarnos y a velar unos por otros. ¿Cómo se logra esta misión? ¿Cómo se logra este proyecto? Acercándose a Jesús, estando pendientes de él. Cuando nos presenta, por ejemplo, Mateo 12:48, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Le dijo alguien a Jesús. ¿Qué contestó Jesús? ¿Qué dijo él? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Y qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra, la ponen en práctica. Pero dice el texto que Jesús, estando él ahí en ese espacio, sentado, quizá enseñando, echó una mirada alrededor. ¿A quiénes vio? A los que estaban en torno suyo, alrededor de él. Dice, ellos, los que están en torno a mí, los que escuchan mis proyectos, los que quieren vivir conforme a este proyecto de comunión, de fraternidad. Entonces vean, es Jesús en que viene a rescatar propiamente la fraternidad, la hermandad y llevar este proyecto a la plenitud con todos los que se acercan a él, que escuchan su palabra. Y ustedes van a escuchar en el capítulo 2 de el Hechos de los Apóstoles, también el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, que de alguna manera se va logrando este sentido de fraternidad, donde los hermanos viven en común, donde cada quien no tiene como suyo las cosas que posee, sino que cada se va distribuyendo conforme a las necesidades de cada uno de los hermanos. Y ahí está de alguna manera plasmado ese proyecto. Pero todo esto depende de cómo logremos entender ese amor al prójimo, que es lo que nos ha enseñado el Señor para el rescate de ese sentido de fraternidad. Hay que meditar el texto de el buen samaritano, Lucas 10:25 en adelante, cuando hay esa pregunta por el prójimo,
el maestro de la ley le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Como decirle, yo sé que tengo que amar al prójimo, pero de todos los que están aquí, ¿quién es prójimo? No, pues Tarcisio sí, porque él canta bonito y me cae bien. Él sí es mi prójimo. No, pero Berna no, casi no. ¿Quién es mi prójimo? El que me cae bien, el que es mi pariente, el que es de mi pueblo, el que es de mi religión. Entonces, esto era para justificarse el poder despreciar a otros. Al pagano no estoy obligado a amarlo, ni a servirlo, ni a ayudarle. Al extranjero, al enemigo, no. Entonces, era para justificarse. Yo sé que tengo que amar al prójimo, pero ¿quién? ¿Cuál de ellos? Dime a cuál. Y Jesús le va a contar una historia de este samaritano. Y no se trata de ver entre ellos cuál, sino que tú tienes que aprender a amar. No fijarte en quién, sino tú amar, estar dispuesto. El sacerdote, el levita, vieron al que estaba golpeado y le sacaron la vuelta. Vean, se alejaron. ¿Qué hizo el samaritano? Vio, bajó de su cabalgadura, haya ido en caballo, en burro, no sé, se bajó, se acercó, curó, sanó. Y Jesús va a voltear la pregunta, ¿quién se hizo prójimo? Vean, no quién se puso a ver, ¿este es un judío o no es judío? ¿Este es pagano o no es pagano? Si lo toco, ¿quedo manchado o no quedo? No, el que ve a alguien que sufre y se acerca, el que se hace prójimo. Entonces, el que tiene compasión ve y haz tú lo mismo. Entonces, entender eso es lo que nos puede hacer realmente rescatar ese sentido de fraternidad. También en Mateo 5:23, perdón, Mateo 5:43, ustedes pueden ver ahí. Ustedes, maestros de la ley, han interpretado así, que hay que amar al prójimo y odiar al enemigo. Ciertamente no se habla de odiar, pero sí significa que al enemigo no estoy obligado a hacerle el bien. ¿Y qué dice Jesús? Entonces no serán hijos de Dios. No serán hijos de Dios. Porque Dios, ¿qué hace? Da su sol a buenos y malos. Da su lluvia a justos y a pecadores. ¿Qué significa que da su sol y da su lluvia? Lo que es leche y miel, les da de comer. ¿Qué se necesita para producir alimentación? Lluvia para que la tierra pueda producir, sol para que el fruto pueda madurar. Entonces, da su lluvia, da su sol, significa Dios da de comer a todos. Su vida los da a respirar, su alimentación, lo que sea, Dios para todos sin hacer distinción. Y por eso la plenitud del amor, dice Jesús, está en que sepas amar a tus enemigos, que sepas orar por los que te hacen daño y que hagas el bien a todos. Solamente así se puede rescatar ese proyecto de fraternidad, ese proyecto de humanidad. Es el que estamos todos invitados a poder llevar. Yo les invito a que terminemos con esta lectura de Colosenses 3, del 12 al 17. Solamente la lectura. Ya para comentarla necesitaríamos mucho. Voy a pedir al hermano Berna que se acerque a hacernos esta lectura para que veamos un poquito cuál es ese estilo de vida que el Señor nos propone entre hermanos. Colosenses 3, del 12 al 17. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre,
la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivos de queja contra otro, como el Señor los perdonó a su vez, hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura podrán como cinturón el amor que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos, que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas, y todo lo puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Gracias. Sean amables, comprensivos, perdónense mutuamente. Muchas gracias. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo.